Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bueno poder estar compartiendo con ustedes este espacio, un tema que realmente para mí ha sido apasionante y del cual uno tiene muchísimo que aprender. Todos los días hay algo nuevo, es un tema que ha venido evolucionando en los últimos años y que también nos pone en otras miradas frente a la intervención alimentaria y nutricional y frente a la intervención en la población pediátrica. Mi nombre es Diana Carolina Londoño Sierra, yo soy nutricionista dietista, profesora del Departamento de Pediatría y Puericultura y hago parte del Grupo de Investigación, Alimentación y Nutrición Humana. ¿Cuál es el alcance que tengo con esta presentación que les traigo para hoy? Que podamos reconocer esos fundamentos del establecimiento de la microbiota en los primeros años de vida, conocer qué pasa, cómo se da, cómo se establece. Nos da a nosotros una mirada para poder comprender esas propuestas de intervención emergentes y esas otras propuestas desde lo nutricional y desde lo clínico que se han venido planteando para la modulación de la microbiota. También quiero que demos un paso por algunos conceptos de interés, sobre todo porque cada vez que nos acercamos a la evidencia científica, a la investigación en esta área, pues vemos que la microbiota vincula un gran número de áreas del conocimiento, entre ellos la biología molecular, la biología celular, la microbiología, entonces también que podamos reconocer algunos fundamentos y conceptos de interés que nos ayuden a tener claridad cuando nos acerquemos a leer artículos de investigación o hacer investigación en esta área. Les propongo entonces estos 5 puntos en nuestra agenda para desarrollar y vamos a iniciar con esos conceptos generales. Entonces, cuando nosotros hablamos de microbiota, vamos a encontrar diversos conceptos que están anidados al estudio de la microbiota y a la intervención en la microbiota. La microbiota en sí misma hace referencia al conjunto de microorganismos pertenecientes a diferentes reinos, bacterias, arqueas, protozoos, hongos, pero solo me habla de los microorganismos. Listo. Ahora, cuando yo a esos microorganismos les voy a analizar la parte metabólica, la parte genética, entonces ya voy a hablar del microbioma. Toda esa microbiota con su maquinaria metabólica y genética, así como otros compuestos que componen todo su teatro de actividad. Entonces son dos conceptos diferentes que van a tener alcances diferentes. Y emergen entonces otros conceptos que se han vuelto protagónicos, como son los probióticos, que hacen referencia a esos microorganismos que al ser administrados en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio en la salud. Tenemos los prebióticos, que van a ser ese sustrato para los microorganismos, para los probióticos. Y ojo aquí, porque de acuerdo a la definición de la ISAB, es un sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos. Hablamos de un sustrato. Nosotros generalmente, cuando hablamos de prebiótico, pensamos en fibra dietética. Y claro que sí, son los principales prebióticos que nosotros podemos adquirir desde los alimentos. Pero si vemos en la definición, no solo se reduce a la fibra, sino que puede ser otro sustrato, por ejemplo, los polifenoles se han propuesto como prebióticos que pueden modular o que pueden servir de sustrato a esos microorganismos. Tenemos otros conceptos como los posbióticos. Este concepto es un concepto que se ha transformado en el tiempo. Nosotros antes llamábamos posbiótico a un metabolito o a un producto del metabolismo de la microbiota. Pero hoy, ¿qué nos dicen los organismos internacionales? Que un posbiótico es una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que van a conferir un beneficio para la salud del huésped. Es decir, que ese concepto que nosotros teníamos ya no es un concepto vigente, ya son estos microorganismos inanimados y no necesariamente estos posbióticos tienen que ser probióticos, ¿sí? Para que puedan ser considerados un posbiótico. Ustedes van a poder encontrar otras definiciones que ya no se utilizan, pero que cuando uno revisa la literatura todavía están presentes, como los parabióticos. Entonces, los parabióticos hacían referencia a esos microorganismos inactivados y ya sabemos que el concepto que los acoge es el concepto de posbióticos. Y ya cuando voy a aislar o purifico un metabolito, un ácido graso de cadena corta u otra sustancia de interés que yo quiera purificar para poderla aislar, estudiar o para poder utilizarla en una intervención,
Esto ya no se va a llamar un posbiótico, sino que se le otorga directamente el nombre al compuesto. Listo, estos son como unas terminología general, pero realmente para mí ha sido útil comprenderla porque también eso pues nos pone en otro frente cuando estamos haciendo la revisión de esta temática. A modo de antecedentes, nosotros, la relación que teníamos con los microorganismos siempre estuvo muy centrada en el papel en salud, pero a nivel del efecto adverso que podían tener los microorganismos. Sin embargo, posterior al proyecto Genoma Humano liderado por el doctor Francis Collins, se abre una ventana a caracterizar ese otro genoma, entonces se da paso al proyecto Microbioma Humano liderado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y a partir de entonces empieza a emerger una necesidad de comprender a partir de todos estos resultados cómo se da esa interacción de esos microorganismos que no solo está relacionado con efectos adversos, sino que vemos que pueden conferir grandes beneficios en la salud. Para el desarrollo de estas investigaciones se ha valido mucho de las tecnologías de análisis bioinformático y del análisis de ADN genómico, como la metagenómica. Ahora nosotros no solo podemos cultivar los microorganismos, que era como comúnmente se hacía en los laboratorios, tomar una muestra y cultivar los microorganismos, sino que también podemos secuenciar todo el ADN genómico que podemos obtener en una muestra. Y esto es importante porque ahora sí vamos a poder tener un panorama general de esa microbiota, ya que antes pues al solo poder cultivar, había microorganismos que no se podían cultivar y hay microorganismos que no se pueden cultivar y se necesita entonces de la extracción del ADN y su secuenciación para poderlo reconocer, determinar y de esta manera poder comprender de forma más integral cómo se compone la microbiota en diferentes nichos, la microbiota de la leche materna, la microbiota de la piel, la microbiota oral, la microbiota intestinal y ya en otras áreas del conocimiento. Un colega de la Facultad de Ingeniería estudia la microbiota del aire, otros estudian la microbiota del suelo, las interconexiones que hay también con la salud humana. Entonces, tenemos microorganismos en diferentes nichos. Y hoy, precisamente, yo quiero hacer hincapié en esa microbiota en los primeros años de vida, porque entonces llega la pregunta, ¿cuándo se origina la microbiota? ¿Cómo nos colonizamos? ¿Qué papel tiene ese establecimiento temprano en la salud a corto, mediano y largo plazo para el recién nacido, para el individuo? Y en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, cada uno de nosotros tiene una microbiota individual que es única, es un sello específico, es una huella dactilar. Esa microbiota de cada uno de nosotros se compone de una microbiota nativa que se va formando y se establece desde que nacemos y una microbiota autóctona o transitoria, que es una microbiota que puede venir de fuentes externas, como por ejemplo los alimentos. Ahora bien, cuando hablamos de forma general en una taxonomía básica de la microbiota, centrándonos a nivel sobre todo de bacterias, pero ojo, no solo es que nuestra microbiota se componga de bacterias, sino que también hay arqueas, virus, hongos, protozoos, por ejemplo, los hongos, el estudio de los hongos y su relación con la salud ha venido creciendo altísimo, pero lo que sí es claro es que se ha caracterizado muy bien todo el componente a nivel de bacterias. En nuestra taxonomía básica vamos a encontrar que nuestra microbiota se compone principalmente de 6 filos bacterianos: Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria y Verrucomicrobium. Y que el 90% de nuestra microbiota está conformada por los filos Firmicutes y Bacteroidetes, de nosotros como adultos. Aquí quiero llamar la atención de esta jerarquía taxonómica porque también es importante empezar a reconocer que es un filo, que es una clase, que es un orden, que es una familia, que es un género, que es una especie, porque de esa manera es que se caracteriza la microbiota. Entonces, voy a poner un ejemplo: las bifidobacterias, que ahorita vamos a hablar de ellas, son un grupo bacteriano de mucho interés en la salud materno-infantil. Entonces, las bifidobacterias pertenecen al filo Actinobacteria, a la clase Actinobacteria, al orden Bifidobacteriales, a la familia Bifidobacteridae, al género Bifidobacterium. Y allí en el género Bifidobacterium vamos a encontrar diferentes especies. ¿Listo? Información general, pero que es relevante, son los cambios que se han dado recientemente a los nombres taxonómicos. Entonces, mire que yo les mencioné ahorita Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes,
pero estos cambiaron. Entonces ya no es firmicutes, sino bacilota, proteobacteria, pseudomonadota, actinobacteria, actinomicetota, bacteroidetes, bacteroidota y verrucomicrobiota. ¿Sí? También han cambiado algunos nombres asignados a algunos probióticos de interés, sobre todo de las cepas lactobacillus. Entonces hay algunos que son muy frecuentes, como lactobacillus reuteri. Entonces el nuevo nombre es limosilactobacillus reuteri. Esto es como una información general que también hay que tener en cuenta, porque ya los nuevos documentos que encontramos tienen o pueden tener estos nombres, aunque muchos conservan también, sobre todo a nivel de estos hilos bacterianos, los nombres que yo les mostré anteriormente. Bien, a partir de estos conceptos generales, entonces adentrémonos a la microbiota humana y sus funciones. Resulta que en todo nuestro sistema digestivo nosotros tenemos microorganismos. Existía la premisa, por ejemplo, de que el ambiente gástrico era o estaba libre de microorganismos, pero hoy sabemos que no. Hoy sabemos que en el estómago existen unos géneros, como lactobacillus, que pueden tolerar estas condiciones. Entonces, en el estómago nosotros tenemos algunos géneros, lactobacillus, streptococcus. ¿Qué es lo que no hay? Diversidad de bacterias, y no debe haber diversidad de bacterias. Ya cuando nos acercamos a la región del intestino delgado, duodeno y yeyuno, vemos entonces que ya hay otros géneros que pueden crecer allí, y cuando estamos ya en el intestino grueso, a nivel de colon, es donde nosotros vamos a encontrar el mayor recuento de bacterias y la mayor diversidad y riqueza. Esto es importante reconocerlo, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano a nivel del duodeno o del yeyuno, ya podemos desarrollar algunas entidades clínicas, y esto ya no va a tener un efecto benéfico para la salud de nuestros niños, incluso de nosotros mismos como adultos. Ahora, ¿cuáles son esas funciones de la microbiota? Las funciones de la microbiota se dan principalmente en 4 aspectos. Tenemos unas funciones protectoras. La microbiota en sí misma ejerce una función protectora al competir por los nutrientes en nuestro sistema digestivo con microorganismos patógenos. También contribuye a mantener la integridad del epitelio intestinal, a generar una modulación de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, y secreta compuestos antimicrobianos que van a favorecer que microorganismos patógenos no colonicen en nuestro sistema digestivo y que puedan causar un efecto adverso en salud. A nivel metabólico, esa microbiota va a generar biosíntesis endógena de vitaminas y aminoácidos, contribuye a la biotransformación de los ácidos biliares, a la fermentación de esos carbohidratos complejos que vienen de nuestra dieta, y a partir de esa fermentación, la producción de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, que ahorita más adelante vamos a ver cuáles son y que tienen unas funciones importantes para la salud infantil. A nivel ya estructural, la microbiota va a contribuir a mantener la integridad del moco, al desarrollo de las criptas, de las vellosidades, a su microvascularización, y también una función muy importante es la regulación de esas proteínas de unión entre los enterocitos. Cuando hay un proceso disbiótico, es decir, hay una pérdida de la riqueza y diversidad bacteriana, un exceso de microorganismos que generan, por ejemplo, proteólisis o respuesta inflamatoria, ¿qué va a pasar? Que va a generarse un proceso de permeabilidad intestinal. Por eso una microbiota eubiótica, es decir, que se encuentre en riqueza y diversidad adecuada, va a contribuir entonces a que esas proteínas de unión se expresen, funcionen, y por tanto no tengamos este problema de permeabilidad intestinal, que va a derivar en múltiples efectos adversos: inflamación local, inflamación sistémica, endotoxemia, entre otros. Y tenemos otro aspecto clave y que se ha estudiado mucho, es el papel que tiene la microbiota intestinal en el sistema nervioso. Entonces, todo ese componente neurológico, y hoy sabemos que a nivel de la microbiota nosotros producimos el 90% de la serotonina, el 50% de la dopamina, y también el ácido gamma aminobutírico. Entonces, esto es una conexión directa con el sistema nervioso, con la función cerebral, y esto también se asocia con diversas condiciones de salud, desde la parte neurodegenerativa y salud mental.
Aquí otras funciones, ¿cierto? Realmente y cada vez se encuentran más funciones de la microbiota y me voy a detener en algunas que son importantes desde la salud infantil. Les hablaba de la producción de ácidos grasos de cadena corta. Esa producción de ácidos grasos de cadena corta es fundamental porque esos ácidos grasos de cadena corta tienen la capacidad de ejercer diferentes funciones a través de ligarse a receptores acoplados a proteína G. Entonces, están vinculados con la regulación del metabolismo de glucosa y de lípidos, la sensibilidad a la insulina, la respuesta inflamatoria y la maduración de algunas rutas endocrino-metabólicas que tienen o que están implicadas en el adecuado crecimiento pondoestatural de los niños. También a nivel inmunológico, esa microbiota, ya les mencionaba, va a modular procesos innatos y adaptativos. Y hay algo muy interesante que acontece en estos primeros años y se ha descrito como una educación al sistema inmunológico. Esa microbiota es fundamental para educar al sistema inmune sobre qué agentes vamos a reaccionar y sobre cuáles no. Así como para conseguir la inmunotolerancia, por ejemplo, a los alimentos. Entonces, con todas estas funciones, realmente la microbiota abre ahorita nuevas perspectivas a nivel clínico y nutricional. ¿Por qué? Porque se han descrito diferentes ejes en los que ella actúa. Entonces, tenemos el eje intestino-cerebro y cómo alteraciones a nivel de esa microbiota se relacionan, por ejemplo, con el autismo, con desórdenes psiquiátricos, con desórdenes neurodegenerativos, enfermedades a nivel del sistema nervioso, con la función cardíaca, con la piel. Entonces hablamos del eje intestino-piel, psoriasis, acné, cáncer de piel, con el metabolismo. Entonces, la relación de esa microbiota con los procesos inflamatorios y con enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la disfunción mitocondrial, entre otras funciones y entre otros ejes que se han descrito. Por ejemplo, leía estos días el eje intestino-tiroides, ¿cierto? También importante y relevante. Entonces, esa microbiota realmente es un órgano altamente metabólico. Varios autores lo han descrito así, un nuevo órgano, un órgano que ejerce una función muy sistémica y también muy local a la vez. Ahora, para nosotros poder llegar a la comprensión completa de la microbiota y todas estas relaciones, se necesita la integración de varias ciencias y de varias disciplinas. Entre ellas tenemos las ómicas. Entonces, la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica. Entonces, yo por una parte tengo que caracterizar esa microbiota. Por otra parte, yo tengo que caracterizar toda su maquinaria genética, toda su maquinaria metabólica, para poder comprender cómo es que se dan todas estas relaciones y cuáles pueden ser esas dianas terapéuticas que podemos proponer para modular la microbiota y generar un efecto positivo en nuestros niños y en nuestros pacientes. Ahora bien, entonces, ¿cómo se da el establecimiento de esa microbiota y cuáles son los factores implicados? Es bien conocido y descrito que los primeros años, en específico los primeros 1000 días de vida, son una ventana de oportunidad para las intervenciones en salud y nutrición. Sabemos que lo que pasa en esos primeros 1000 días de vida va a ejercer una impronta metabólica que acompaña al individuo a lo largo de su vida. Ahora, ¿qué pasa en esos primeros años de vida? Que también se va a dar la colonización con los microorganismos y que esa primera colonización va a ser fundamental para la respuesta inmune, para la maduración de rutas endocrinas y metabólicas, para el aprovechamiento biológico de los nutrientes. Y que cuando hay una disrupción o una colonización aberrante de este proceso en algunos momentos claves, como el nacimiento, el periodo de lactancia, el inicio de los alimentos complementarios, la interacción con el ambiente, puede haber un aumento en el riesgo de desarrollar algunas condiciones de salud como alergias, obesidad, malnutrición. Incluso hoy hablamos de cómo se puede dar una herencia de un microbioma desnutrido de la madre a su hijo y cómo esto puede perdurar a lo largo de diversas generaciones. Entonces aquí hay un papel importante en estos primeros años de vida y si bien los 1000 días de vida han sido descritos, ojo porque es muy importante esos 500 días previos, esa etapa preconcepcional, cómo llega la mujer, cómo está su estado nutricional, cómo nos preparamos para gestar y no solo los 2 primeros años de vida, sino
lo que acontece entre los 3 y los 5 años. Hay algunos autores que plantean que la homeostasis de la microbiota, es decir, que se parece un poco más a la del adulto, se logra a los 3 años, pero actualmente ya la evidencia apunta a que esa homeostasis se alcanza es hacia los 5 años, ¿cierto? Entonces tenemos un periodo aquí clave en el cual podemos intervenir desde tanto la pediatría como la nutrición para favorecer una colonización adecuada en el sistema digestivo y en otros nichos, ¿cierto? Porque no solo es el sistema digestivo. Ahora, ¿cómo se establece la microbiota? Tienen que ocurrir 3 procesos. Primero, la colonización, es decir, un ensamblaje de nodo que lleguen los microorganismos. Y esto va a estar determinado por factores ambientales en el huésped. Entonces, el tipo de parto, por ejemplo, el uso no de antibióticos, el estado nutricional de la madre, ¿cierto? Si hubo alguna complicación clínica. Posterior a esa colonización se debe dar el desarrollo de la microbiota y aquí van a acontecer diversos sucesos biológicos, la dispersión, la diversificación in situ, entonces ya la mutación, el recambio, debe haber una selección ambiental, entonces aquí también hay un filtro, cuáles son esos microorganismos que pueden sobrevivir y cuáles no, ¿cierto? La deriva ecológica, entonces ya la eliminación de aquellos microorganismos que no desarrollaron una maquinaria metabólica para poder sobrevivir en un ambiente específico. Y estos procesos se acompañan de interacciones positivas y negativas, microbio-microbio. Entonces, eso se conoce como alimentación cruzada. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y es cómo llegan unos microorganismos que van a favorecer el ambiente y producen metabolitos que van a ayudar a otros. Pero como al contrario de algunos microorganismos, ¿sí?, que llegan y van a desplazar a otros. Listo, que en su presencia otros no pueden crecer. Entonces, esa microbiota se coloniza, se va desarrollando hasta que posteriormente genera una homeostasis. En los primeros años, sobre todo en el primer año, la microbiota es muy inestable. Es muy, muy inestable. Y ese proceso de colonización, desarrollo, va a ser un proceso dinámico que se describe como no aleatorio y en el que van a influir muchos factores. Y como es un proceso tan inestable, pues todas las intervenciones enfocadas a modular la microbiota pueden tener un efecto positivo, así como el efecto contrario, cuando tenemos una disrupción de esa secuencia natural que tiene que seguir el establecimiento de esa microbiota. Entonces, mire que no es un proceso realmente sencillo. ¿Por qué? Porque es que esos microorganismos tienen que generar unos procesos de adaptación, empezando que deben resistir el estrés físico y químico del sistema digestivo, deben expresar su maquinaria enzimática para aprovechar los nutrientes y tienen que tener la capacidad de supervivencia, por ejemplo, de evadir los bacteriófagos para que no desaparezcan. Entonces, todo esto es un proceso regulado que va a llevar entonces a la colonización de nuestra microbiota. Este esquema me gusta mucho, entonces quiero que lo revisemos en detalle. En esta parte lateral vamos a encontrar estas figuras, son la representación de la forma de los principales microorganismos, sobre todo a nivel de géneros bacterianos, que vamos a encontrar, ¿cierto?, en la microbiota desde los primeros años. Y vamos a encontrar los diferentes factores externos por etapa, la gestación, el nacimiento, la lactancia, la infancia y la adultez. Vamos a encontrar la microbiota neonatal, cómo se va desarrollando y a la par cómo esto está también relacionado con la maduración del sistema inmunológico. Entonces, iniciemos por el periodo gestacional. Hoy en día hay algo que se está debatiendo. Nosotros hemos tenido por años la concepción de que el útero es un medio estéril, pero tal parece que no, porque ahora han encontrado ADN genómico que se encuentra en placenta, en líquido amniótico, en el cordón umbilical y en el meconio de los niños sanos recién nacidos a termo. ¿Sí? Esto está debatido, ¿cierto? La hipótesis del útero estéril, si es estéril o no es estéril, esto sigue siendo debatido, sobre todo porque hay muchas limitaciones metodológicas para estudiar la microbiota en estos nichos, ¿cierto?, ecológicos, porque la biomasa para identificar esa microbiota es diferente, por ejemplo, a la del sistema digestivo. Y lo otro es que cuando uno analiza microbiota, hay que ser muy cuidadoso, porque la contaminación en cualquier fase del proceso nos puede a nosotros hacer generar algunas conclusiones que realmente no son ciertas. Entonces, ahí les dejo la inquietud, esto todavía no lo podemos aseverar, pero
estamos caminando a pensar que esto puede ser así, y algunos científicos postulan que realmente se necesita tener una exposición a los microorganismos desde la vida intrauterina para poder educar y preparar ese sistema inmunológico apenas se enfrente a la cantidad de microorganismos cuando atraviesa el canal vaginal o cuando está en el ambiente. Entonces, ahí hay una hipótesis bien interesante y un tema de discusión. Por ahora, lo que es claro es que a partir del nacimiento se va a generar una colonización microbiana importante y que el tipo de parto va a generar o va a afectar el tipo de bacterias que van a colonizar. Pero hay algo que no quiero adelantarme sin mencionarles, que durante la gestación ocurren unos procesos adaptativos interesantes, y es que la mujer gestante adapta todo su metabolismo energético y nutricional, endocrino, metabólico, para poder tener o garantizar un adecuado crecimiento de su hijo. Ahora, en los análisis que se ha hecho de la microbiota intestinal de la mujer gestante, se ha encontrado que ese fenotipo diabetogénico también se expresa en el microbioma de la mujer gestante. Entonces, del primero al tercer trimestre hay un incremento de proteobacterias y actinobacterias. En actinobacterias nosotros encontramos las bifidobacterias. En este filo nosotros encontramos el género bifidobacteria. Entonces, mire qué interesante. Hacia el tercer trimestre hay un incremento de las bifidobacterias y parece que esto está asociado a una adaptación hormonal relacionada con el aumento de la progesterona y cambios en la adiposidad de la mujer gestante. Y por el contrario, al incremento de esas bifidobacterias hay una caída de microorganismos productores de butirato, que el ácido butírico es un ácido graso de cadena corta con fuertes implicaciones en los procesos antiinflamatorios. Entonces mire que hay realmente unas adaptaciones que desde la gestación se están dando para favorecer esa transmisión de bacterias de la madre al recién nacido, no solo a través del canal vaginal, sino también a través de la leche materna, que ahorita vamos a ver esa ruta enteromamaria. Bien, entonces ya en el nacimiento vamos a encontrar que hay específicamente bifidobacterias y lactobacilos en los niños, en los lactantes. Cuando introducimos la lactancia, esto va a generar un aumento también un poco en la riqueza y diversidad, pero si ustedes notan, realmente la riqueza y diversidad de la microbiota en los primeros meses es muy baja y se va a caracterizar principalmente en niños amamantados por bifidobacterios y lactobacilos, ya que va a marcar una diferencia si ese niño es alimentado con leche materna con fórmula láctea infantil. Posteriormente tenemos un momento clave que es la introducción de los alimentos complementarios. Y aquí vemos entonces un enriquecimiento de la microbiota. Ahora sí vemos que hay mayor diversidad de microorganismos. Y es que el inicio de los alimentos complementarios marca una transición importante hacia la microbiota del adulto en los niños. Por eso es una etapa de gran relevancia. Y miren que a la par se va a dar un proceso madurativo del sistema inmunoadaptativo, al igual que de la inmunidad innata. Bien, entonces en la microbiota del recién nacido, aquí nos lo comprueba esta imagen, es una microbiota poco diversa. Se ha planteado que inicialmente vamos a tener unos microorganismos aerotolerantes, es decir, toleran el oxígeno, que llegan, reducen esa carga de oxígeno en el intestino, generan un ambiente anaeróbico y van a permitir la colonización de microorganismos que son anaerobios estrictos, como por ejemplo las bifidobacterias. Entonces, esto es un proceso secuencial muy interesante y miremos cómo al mes de edad la microbiota intestinal de un bebé está funcional y filogenéticamente muy relacionada con la de la madre. Por eso yo hago mucho énfasis en la mujer, porque realmente el niño y la mamá se comparten la microbiota desde diferentes fuentes. Entonces, cuidar la microbiota de la mujer, tanto en la etapa preconcepcional como en la gestación, como en la lactancia, es fundamental para garantizar una adecuada transferencia de estos microorganismos benéficos al recién nacido. Este es un estudio muy chévere que hicieron en Japón con 367 voluntarios y aquí básicamente esquematizan cómo se da el cambio de la microbiota a nivel de los principales filos bacterianos del año de vida a los 100 años. Si nosotros vemos en los primeros 2 años de vida, ¿quiénes son los filos dominantes? Actinobacterias, los amarillos, ¿sí?
Y tenemos también proteobacterias en menor cantidad. En las actinobacterias vamos a tener el género Bifidobacterium y por tanto las bifidobacterias, ¿sí? Y miren que a partir de los 3, 4 años ya se reduce esa abundancia relativa a actinobacterias y vamos a empezar a tener una microbiota mucho más estable y que empieza a cambiar otra vez más o menos a eso de los 60 y 70 años. Entonces, en esa microbiota que se establece de los 1 a los 4 años es fundamental, porque aquí, mire que es dinámica, va a cambiar, pero va a generar una impronta importante para esa microbiota que va a acompañar al niño a lo largo de su vida, que se va a caracterizar, como ya lo mencionaba, principalmente por bacteroidetes y pirofitas. Aquí otro ejemplo de cómo se ven gráficamente. Entonces, miren las bifidobacterias de los 0 a los 100 años, igual. Miren, las bifidobacterias van cayendo de los 0 a los 3 años, ya después caen, aumentan un poquito por allá hacia los 100 años, pero realmente las bifidobacterias son características de la microbiota infantil. Y vemos, por ejemplo, cómo otros van aumentando, como los bacteroides, ¿cierto? Estos van incrementando. Y así vamos a encontrar con diferentes géneros, familias y filos bacterianos. Ahora, yo hago mucho énfasis en las bifidobacterias y es que son un grupo microbiano clave en la microbiota intestinal infantil. Estas bifidobacterias fueron aisladas por primera vez de heces infantiles. Y algo muy interesante es que los huéspedes bifidobacterianos son animales sociales, cuya descendencia disfruta del cuidado de sus padres, ¿cierto? Entonces, esa transmisión madre-hijo de las bifidobacterias es fundamental. ¿Sí? Y esas bifidobacterias entonces utilizan principalmente como fuente de carbono la ruta sacarolítica, es decir, ellas degradan oligosacáridos. Entonces tienen la capacidad de degradar los oligosacáridos de la leche materna. ¿Sí? Miren aquí en este esquema entonces también se muestra cómo cómo van cambiando la microbiota a nivel de filo, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, y también cómo cambia en azulito la composición de las poblaciones bifidobacteriales, ¿cierto? Entonces las bifidobacterias también cambian con el tiempo y vamos a encontrar el mayor recuento en el recién nacido y un incremento en la etapa de gestación hacia el tercer trimestre de vida. Ahora, esas bifidobacterias generan una interacción con el intestino del niño y estas bifidobacterias tienen primero la capacidad de generar metabolitos a partir de la degradación de sus oligosacáridos. Ellas generan otros monosacáridos y otros oligosacáridos que sirven para el crecimiento de otros microorganismos. Entonces ellas ejercen ese papel que les mencionaba anteriormente, alimentación cruzada. También codifican exopolisacáridos asociados a la superficie celular. Estos exopolisacáridos, al igual que las fimbrias, que son apéndices proteicos, generan un estímulo. Por un lado, las fimbrias proinflamatorio y los exopolisacáridos, un estímulo al sistema inmune, y esto va entrenando y preparando al sistema inmunológico del niño. Además, se ha descrito su importancia en el eje intestino-cerebro porque son bacterias, al igual que los lactobacillus, productoras del ácido gamma-aminobutírico, ¿sí? Y estas bifidobacterias, adicional a lo anterior, tienen la capacidad de expresar un inhibidor de la serina proteasa, esto es una serpina que les da una ventaja ecológica para protegerse de las proteasas del sistema digestivo. O sea, parece que hay todo, y hay autores que lo han descrito así, todo un proceso de coevolución de las bifidobacterias con nosotros, los seres humanos, y la importancia que tienen en el adecuado crecimiento y la protección contra enfermedades a corto, mediano y largo plazo en el recién nacido. Bien, ese metabolismo bacteriano va a generar diferentes metabolitos, ¿cierto? Entre esos, los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta se producen por la fermentación microbiana de estos oligosacáridos, ¿sí? En el recién nacido se va a producir a nivel de su intestino, pero también en la glándula mamaria, porque ahorita vamos a ver, le vamos a dar un papel especial a la microbiota de la leche materna. Y estos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes en esos primeros meses porque resulta, como ya vimos, esa microbiota está todavía inmadura, entonces la producción endógena en la primera infancia es baja. ¿Y de dónde va a ser la principal fuente? De la leche materna.
¿Y de dónde vienen los ácidos grasos de la leche materna? Del intestino materno y de la fabricación del novo que se va a dar por el metabolismo bacteriano en la leche materna. Entonces, cada vez más tenemos múltiples razones para promover y proteger la lactancia materna, ¿sí? ¿Qué se ha visto? Que cuando hay una reducción de esos ácidos grasos de cadena corta en la leche humana, en ese primer año de vida, puede incrementarse el riesgo de enfermedades en los lactantes y también de enfermedades posteriores asociadas a procesos inflamatorios y enfermedades metabólicas, ¿sí? Como el exceso de peso, el sobrepeso y la obesidad en la edad adulta. Bien, después de ese periodo de lactancia exclusiva, los primeros 6 meses, entramos a un periodo que marca una transición, ya se los decía yo, el inicio de los alimentos complementarios. Claro, que tenemos una microbiota que viene nutriéndose de todos los compuestos nutritivos y no nutritivos de la leche materna, como los oligosacáridos, pero cuando introducimos los alimentos complementarios, van a llegar nuevas matrices alimentarias que van a tener más fibras, que van a tener polifenolios, que van a tener otros sustratos energéticos. Entonces esto marca de manera importante una transformación de la microbiota. Se incrementa la diversidad y la riqueza y vamos a empezar a incrementar esos virus que caracterizan más la microbiota del adulto, como los firmicutes y los bacteroidetes. Lo podemos ver en este esquema que ustedes encuentran aquí. Mire que cada uno de esos punticos son géneros bacterianos. Entonces, al nacer hay un punto. Al mes, mire que se diversifica. Pero ya es a los 6 meses y al año que vamos a tener mayor diversidad hasta los 2 o 3 años. ¿Sí? Entonces, vamos a tener este panorama. En los recién nacidos, esa microbiota se va a caracterizar por actinobacteria, que en paréntesis les puse el nombre actual de esos filos, de proteobacteria en un 70% y en un 30% de firmicutes, bacteroidetes y verrucomicrobios. Y hay que hacer un paso a la microbiota del adulto, que es bastante diferente, porque ya como vimos, el 90% son firmicutes, bacteroidetes y un 10% ya va a ser actinobacteria, proteobacteria, verrucomicrobia. Entonces mire que sí es un cambio considerable que se va a dar de la microbiota infantil a la microbiota del adulto. Bien, ¿cuál es el papel de la leche materna en la microbiota? Se ha documentado que cerca del 30% de la microbiota infantil tiene su origen en la leche materna. Igual que ha pasado con diferentes ideas, premisas que se han difundido, pues porque para eso es la ciencia, para investigar y descubrir nuevas cosas. La leche humana fue considerada mucho tiempo un líquido estéril y la presencia de microorganismos se asociaba a las prácticas higiénicas de la madre. Pero hoy sabemos que hay una riqueza de bacterias en la leche materna y que además es un ecosistema que le permite a una bacteria crecer de manera genial. ¿Por qué? Porque es que la leche materna tiene disponibilidad de nutrientes, está a una en temperatura óptima, está en contacto con lo interno, con lo externo. Entonces realmente es un medio de cultivo perfecto para el crecimiento bacteriano. Se documenta que un niño que recibe aproximadamente 800 mililitros de leche al día va a recibir un promedio de 10 a las 7 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces realmente hay una transferencia constante de bacterias a través de la leche materna y también se están empezando a analizar otros compuestos, porque también entonces está el viroma de la leche, también está toda la parte fúngica de la leche materna. Nunca vamos a dejar de estudiar y de descubrir todo lo que tiene la leche materna. Ahora, ¿cuál es el origen de la microbiota de la leche materna? Hay dos rutas importantes. Una es interna y otra es externa. Desde la parte interna se ha documentado la ruta enteromamaria y la ruta uromamaria, que nos permite entender a nosotros o explicar cómo es que bacterias desde el intestino materno migran hasta la glándula mamaria por un proceso mediado por células dendríticas y no generan una respuesta inmunológica. Bajo esta ruta enteromamaria también se pueden dar transferencia de otros metabolitos bacterianos como los ácidos grasos de cadena. ¿Sí? También van a haber algunos factores que están relacionados ya directamente con la glándula mamaria y vamos a tener fuentes externas como es el flujo retrógrado desde la cavidad oral del lactante y también la contaminación que se puede dar por microbiota del ambiente a través de todos estos insumos que se puedan utilizar durante el proceso de lactancia como los extractores.
Entonces, estas son las vías documentadas que explican el origen de la microbiota de la leche materna. Ahora, decíamos, la leche materna tiene todo, tiene el prebiótico, tiene el probiótico, ¿cierto? Entonces, la leche materna tiene estos compuestos especiales que son los oligosacáridos de la leche materna, que son una clase única de carbohidratos no digeribles, que son el tercer componente sólido más abundante y que van a alcanzar una concentración de entre 12 y 14 gramos por litro en la leche madura. Estos oligosacáridos se han descrito alrededor de 200 tipos de oligosacáridos e incluso parece que son más. Se conforman principalmente de una molécula de lactosa y parecen ser una elongación de esta molécula. Entonces tenemos en su estructura una de glucosa, una de galactosa, conformamos la lactosa y qué les va a dar el enfoque diferencial para saber si son fucosilados y alilados ácidos, neutros no fucosilados, los otros azúcares que se peguen a estas cadenas y su conformación. Entonces, realmente hay diversidad de estos oligosacáridos, su presencia en la leche materna también va a depender mucho de la expresión de algunos enzimas como las fucosas en la mujer lactante. Entonces, ese fenotipo secretor de la mujer marca una diferencia en el tipo de oligosacáridos que encontramos, pero finalmente la leche materna es una fuente de estos oligosacáridos que ejercen funciones a nivel del sistema digestivo, de la microbiota, del sistema inmunológico, ¿sí? Que van a favorecer, por ejemplo, el aumento de las bifidobacterias, que contribuyen a disminuir ese pH a nivel fecal, que es importante mantener disminuido este pH para el crecimiento bacteriano y para que no lleguen microorganismos patógenos, y que también se ha visto que estos oligosacáridos pueden contribuir a la infección, al control de la infección, ¿sí? A tener efectos benéficos cuando tenemos algún desorden en la parte inmune como en las alergias, contribuyen a una menor incidencia de enterocolitis necrosante y contribuyen a la formación del sistema nervioso central de los niños, sobre todo estos sí aliados. Entonces aquí tenemos realmente una interacción muy simbiótica en la leche materna, donde hay bifidobacterias, hay otros microorganismos, pero también está el prebiótico y el sustrato que va a ser utilizado. Quiero contarles que nosotros en la Universidad de Antioquia hemos iniciado el estudio de la microbiota de la leche materna. Esto fue un primer estudio que realizamos, aquí les dejé el QR para quienes quieran profundizar. Hicimos la caracterización de la microbiota de la leche materna por métodos independientes de cultivo, es decir, no cultivamos las bacterias, sino que secuenciamos ese ADN e identificamos 644 géneros. La última revisión que realicé se habían identificado alrededor de 600 géneros. Entonces, mire que nosotros estamos por ahí cerca, con un grupo de 30 mujeres lactantes sanas, en condición de seguridad alimentaria, es decir, que podían acceder a los alimentos, e hicimos una relación de lo que ellas consumían a nivel de alimentos y nutrientes con algunos géneros de interés, y encontramos unos resultados muy interesantes, entre ellos cómo el consumo de azúcares en la mujer se relaciona de manera negativa con el género Bifidobacterium, y por el contrario, de manera positiva con otros géneros que pueden expresar microorganismos patobiontes o potencialmente patógenos como Enterobacter. Lo mismo sucedió para las grasas saturadas, y esto entonces también da cuenta de, en el proceso de promoción de la lactancia materna, cómo es importante instaurar la lactancia, pero también cuidar del estado nutricional y la alimentación de la mujer que amamanta. Aquí, básicamente, para resumirles, lo que también han encontrado en otros estudios, y es cómo durante la gestación y la lactancia, una alimentación que es rica en cereales integrales, frutas y verduras, leguminosas, frijol, arroz, lentejas, garbanzo, grasas de buena calidad, como tenemos el aceite de oliva, como tenemos el aguacate, contribuye a que en la leche materna haya un mayor recuento de bifidobacterias y lactobacilos. Y por el contrario, cuando hay un consumo de alimentos más procesados, bebidas azucaradas, endulzantes y un exceso en el consumo de carnes rojas, por ejemplo, o procesadas, puede haber un aumento de algunos géneros que pueden asociarse a problemas en salud infantil y una reducción, por ejemplo, de bacteroides, que es un género importante para la salud infantil.
Entonces mire cómo la alimentación de la mujer puede cambiar la microbiota de su leche y a su vez la que va a ser transferida al recién nacido. Y no solo su alimentación, esto va a guardar una relación con su estado nutricional. Se ha demostrado que la obesidad materna reduce la abundancia relativa de bifidobacterias en leche materna y la que es transferida al recién nacido. Entonces mire que ahí esto también es un llamado a la reflexión para atender y acompañar no solo la lactancia, sino a la mujer que amamanta. Bien, finalmente, entonces, ¿cuál es ese papel de la microbiota en el crecimiento infantil? Entonces, se han descrito diferentes mecanismos que se proponen, ¿cierto? Más que estar completamente comprobados, son unos mecanismos que se han propuesto de cómo esa microbiota en esos primeros años va a tener un papel protagónico en el adecuado crecimiento ondioestatural de los niños. Vamos a mirar algunos de esos mecanismos. Uno es mantener la integridad del epitelio intestinal, que esto va a contribuir a que podamos hacer una mejor utilización de esos oligosacáridos que llegan de la leche materna, que llegan de las fuentes alimentarias y por tanto pues que tengamos una mejor absorción de nutrientes que va a contribuir al adecuado crecimiento. Eso ya es un efecto, el hecho de que podamos tener un mejor aprovechamiento de los compuestos nutritivos y no nutritivos va a favorecer el adecuado crecimiento. Ahora, en esa fermentación, en ese metabolismo bacteriano, cuando tenemos una microbiota eubiótica en buenas condiciones, vamos a producir ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos van a modular la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Esto es uno de los mecanismos que está como en la mirada de comprender cómo es que se da muy bien esa relación, porque tal parece la microbiota va a ejercer una función en ese eje somatotrópico en el cual vamos a liberar la hormona de crecimiento y llevar la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 que va a ser esencial para el crecimiento lineal, ¿sí? Ahora, al contrario de cuando hay una microbiota eubiótica, cuando hay una microbiota disbiótica, ¿qué va a pasar? Que se pueden expresar rutas inflamatorias. Entonces podemos tener una inflamación local que se puede exacerbar con producción de citoquinas proinflamatorias y puede generarse una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esto va a perturbar el adecuado crecimiento del niño, ¿sí? Y también se ha descrito otra ruta que tiene que ver con el proceso inflamatorio y es la relación quinurelina-triptófano. Esto es una relación descrita, no está muy bien detallada, pero se postula como modificaciones en el metabolismo del triptófano dada por un proceso disbiótico en la microbiota intestinal podría afectar el crecimiento lineal de los niños por diversos factores. Bien, miremos aquí en esta gráfica que me gusta mucho porque hace un comparativo entre un niño con un crecimiento saludable y un niño con desnutrición. Entonces, si vemos en el niño con un crecimiento saludable, encontramos que partimos de una dieta variada, balanceada, que tiene diversidad de sustratos para la microbiota. Entonces, tenemos una microbiota eubiótica que se encuentra en buenas condiciones. Esto va a hacer que no colonicen estos microorganismos patógenos. Tenemos una muy buena integridad de la barrera epitelial, tenemos producción de ácidos grasos de cadena corta y miren aquí, esos ácidos grasos de cadena corta van a contribuir entonces a la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y por otro lado vamos a tener que hay una adecuada respuesta inmunológica. Entonces aquí tenemos el mejor escenario. ¿Qué pasa con un niño desnutrido? Entonces partimos de que hay una, una dieta insuficiente. Entonces ya no es una dieta diversa, no es una dieta que nutre esa microbiota. ¿Qué va a pasar? Tenemos una microbiota alterada y tenemos un ambiente inflamado. Vamos a tener permeabilidad intestinal porque hay una pérdida de la integridad de la mucosa, hay pérdida de las proteínas de unión, entonces se genera permeabilidad y por tanto vamos a tener una respuesta inflamatoria local, una respuesta inflamatoria sistémica, se producen diversas citoquinas y esto va a irrumpir de forma negativa en la producción de ese factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Vamos a encontrar, por tanto, un proceso digestivo empeorado, no vamos a tener un buen aprovechamiento de los nutrientes y esto a qué va a dar paso? A un aumento del catabolismo proteico en el niño y vamos entonces a tener un círculo vicioso. En cuanto a no aprovecho los nutrientes, tengo una mala alimentación, tengo una respuesta inflamatoria local, tengo una respuesta sistémica, entonces aquí también hay una invitación
y es a pensarnos como, por ejemplo, en la recuperación nutricional de los niños, nosotros, una vez hacemos todo ese proceso clínico inicial, deberíamos pensarnos en recuperar su microbiota. ¿Sí? Eso es una reflexión bien interesante a partir de esto que nosotros estamos viendo en pantalla. ¿Hacia dónde estamos caminando? Hacia poder caracterizar y identificar biomarcadores microbianos que nos permitan a nosotros saber cómo debemos intervenir. Algunos biomarcadores que se han empezado a estudiar y se han propuesto es la maduración de la microbiota de acuerdo a la edad. Las bifidobacterias son claves. Entonces parece ser que las bifidobacterias resultan un marcador de interés para decir si esa evolución de la microbiota se está dando de manera adecuada o no. También la diversidad de la microbiota, que hay diferentes índices que se utilizan, como los índices de Chao, Shannon, inverso de Simpson, que son índices que permiten comparar la riqueza y diversidad microbiana, pero también tenemos otros índices, como es la diversidad beta, que compara entre muestras o entre personas. Entonces, otros índices de diversidad de la microbiota que nos permitan identificar qué tan rica y diversa es mi muestra. La reducción en la abundancia de géneros específicos, entonces, por ejemplo, en los niños, una caída de las bifidobacterias y de los bacteroides me puede estar alertando, me puede estar diciendo pilas que hay algo que pasa con esa microbiota. Y por el contrario, si yo encuentro un incremento de algunos géneros específicos como enterobacterias o enterococcus, también me puede decir pilas porque hay un proceso, se pueden desencadenar procesos a corto, mediano y largo plazo. También otros metabolitos, entonces no solo como biomarcadores propiamente las bacterias, sino también los metabolitos que ellas generan. Bueno, finalmente, algunas perspectivas para la intervención basada en la microbiota, ya desde una mirada en la alimentación y nutrición. En este esquema vemos entonces, nos proponen desde la concepción del día 0 hasta los 1000 días, las flechitas en verdes nos señalan o nos indican que esos son periodos importantes o donde las acciones de intervención en pro de la modulación de la microbiota van a tener un efecto crucial y significativo en esa colonización microbiana temprana. Entonces, miren, los primeros 1000 días de vida siguen siendo un momento importante y ahora le sumamos el proceso de establecimiento temprano de la microbiota. Esa modulación se hace a través de la alimentación, de los prebióticos, de los probióticos, de los simbióticos, y miremos entonces aquí 3 momentos que para mí son fundamentales y que se traducen en prácticas que nosotros debemos promover. Entonces, primero, favorecer en esta etapa temprana o en ese estadio temprano la práctica de la lactancia materna, pero no quiero ser injusta con las familias o con los niños que por diversas razones no puedan recibir leche humana. Bueno, ahora también tenemos la industria de las fórmulas lácteas infantiles ha incursionado en la adición de otros compuestos, los oligosacáridos, los probióticos, entonces también como nosotros poder hacer una prescripción más personalizada de acuerdo al contexto de nuestros niños, a las familias, a sus recursos, para poder prescribir una fórmula láctea infantil que pueda atenuar, que no lo va a lograr, claramente ya sabemos que la leche materna siempre será lo ideal y no hay quien la reemplace, pero que pueda atenuar ese proceso y que nos ayude a mantener esa integridad de la microbiota. Y lo que les decía, y se lo quiero reiterar, pensar también en esta etapa en la alimentación de la mujer que amamanta. Llega un segundo momento, que es esa transición donde se da la introducción de los alimentos complementarios, entonces asesorar y acompañar de forma adecuada la introducción de los alimentos complementarios va a ser fundamental. Y en un tercer momento, potenciar los hábitos de alimentación saludable, también un estilo de vida, no solo la alimentación, la actividad física, el contacto con la naturaleza, ¿sí? Todo esto va a ser muy importante para el establecimiento de la microbiota. Entonces aquí, haciendo énfasis en la mujer, mire, nosotros tenemos varias líneas de trabajo, varias líneas donde podemos educar, acompañar, promover una buena alimentación, la etapa preconcepcional, la gestación y la lactancia, desde diferentes estrategias. Bueno, este esquema es como un poco, también recoge lo que les he venido diciendo, como algunos factores disruptores, una inadecuada introducción de los alimentos complementarios puede condicionar ese adecuado establecimiento de la microbiota y dar origen a algunas enfermedades, algunas entidades clínicas como la alergia alimentaria. Por el contrario, si promovemos una alimentación saludable, la leche materna, ahora el uso de los probióticos, que con esto pues, esto es otro tema muy grande, que bueno, podría ser que invitáramos a algún profesional, un colega, un especialista en el uso de probióticos,
porque realmente también ahorita hay un uso desmedido de estos microorganismos y realmente no se necesitan para todas las condiciones. También hay que ser cautelosos con la prescripción de los probióticos para no generar efectos adversos. Aquí ayer estaba haciendo una revisión de algunas estrategias de intervención basadas en la microbiota. Quiero dejarles este artículo para los que sean curiosos. Imagínense que aquí hicieron un estudio en el que le dieron a un grupo de niños en desnutrición gomitas que tenían un probiótico, el lactobacillus plantarum, ¿cierto? Y encontraron unos efectos positivos. Entonces me pareció muy interesante. Detrás de este tipo de estudios también nos dan muchas ideas a nosotros en nuestro contexto de cómo podemos avanzar a estrategias terapéuticas para mitigar algunas condiciones de malnutrición. Y aquí les quiero dejar algunos documentos de interés que tienen que ver con el uso de probióticos y prebióticos en pediatría. Este es de la Asociación Española de Pediatría. Son directrices de la Organización Mundial de Gastroenterología. Y tenemos los diferentes documentos que ha publicado la ESPIGAN sobre el uso de probióticos en desórdenes gastrointestinales, de prebióticos y simbióticos. Entonces ahí hay unas recomendaciones puntuales que dicen el grado de la evidencia, la recomendación, la dosis, cuál es la cepa, para aquellos que deseen profundizar en esta temática. Tenemos entonces unas perspectivas para la acción y es la investigación, investigar nuestra microbiota porque realmente la microbiota va a variar en todas las poblaciones y si nosotros siempre estamos tomando nuestras decisiones a partir de los resultados, por ejemplo, que se dan en Europa, pues realmente sí obedece a la microbiota de nuestros niños, a la microbiota de nuestras mujeres, a la microbiota, a nuestra propia microbiota. Entonces es muy importante hacer la investigación. Aquí en la Universidad de Antioquia, diversos grupos de investigación trabajamos en ello. Una mirada desde diferentes profesionales. Entonces, una de las reflexiones más grandes en nuestro estudio de la microbiota es que necesitamos el conocimiento de muchos. Entonces, para uno poder caracterizar la microbiota, necesita al ingeniero biológico, al microbiólogo, al químico, ¿cierto? Necesitamos entonces para comprender cómo vamos a actuar frente a la enfermedad o frente a alguna condición de interés, a los médicos, a los pediatras, los diferentes especialistas, subespecialistas, necesitamos al nutricionista. Entonces es muy interesante y es muy chévere, he tenido la experiencia de compartir con esas diferentes áreas del conocimiento en pro de la salud materno-infantil. Cuando caracterizamos, investigamos, nos hacemos preguntas, vamos generando una línea base que nos sirva para el desarrollo ya de proyectos de intervención, iniciando por proyectos in vitro e in vivo, pero que finalmente tengan esa perspectiva de poder desarrollar nuevas alternativas bioterapéuticas, hoy conocidas como bioproductos, desde la parte biotecnológica, que puedan ser incorporadas en el tratamiento de algunas condiciones, también con un enfoque preventivo, pero además que nosotros con todo este conocimiento podamos tener recomendaciones alimentarias prácticas para las familias, para los niños y que también puedan ser incorporados en las guías de práctica clínica en la atención de este grupo poblacional. Ya para terminar, pues quiero invitarlos a los que conozcan, trabajen con este grupo poblacional. Actualmente en el grupo de investigación de alimentación y nutrición humana estamos haciendo una caracterización, ya hicimos una caracterización de la microbiota de la leche, ahora queremos hacer una caracterización de todo esa trazabilidad desde el microbioma intestinal materno a la leche y cómo posteriormente llega al recién nacido. También incursionando en nuevos análisis de los metabolitos de esa microbiota, los ácidos grasos, pero también otros metabolitos de los ácidos grasos, como las oxilipinas y los lipopolifenoles, que estos son otros compuestos. Entonces, mire que uno nunca termina de estudiar la leche. Entonces, los invito que si de pronto conocen mujeres adultas sanas que se encuentran en lactancia materna exclusiva entre 1 y 3 meses posparto, idealmente que su índice de masa corporal se encuentre en exceso de peso y que sean mujeres que puedan acceder a los alimentos y estén interesadas en participar y además vivan en municipios del oriente antioqueño. Me pueden escribir, ahí está el número telefónico de mi otra compañera o mi correo electrónico. Muchísimas gracias.
No sé si de pronto tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna experiencia. Bueno, yo creo que no tienen más preguntas. Muchas gracias, profe, por la charla. Y si de pronto surge alguna pregunta, te la envío. Ok, bueno, por aquí Samantha, pues había como de Madeleine, ante la referencia al mal uso de los probióticos, qué eventos adversos pueden presentarse, qué recomendaciones podemos brindar para la ingesta de probióticos, realmente quienes están indicados, bueno, esto es casi que un tema de otra charla, y les decía, qué bueno poder traer un especialista, un gastropediatra, que tenga experiencia en el uso de estos probióticos. Ahí en los documentos al final que yo les dejé de de la, de, de la ESPIGA, ellos ahí indican para Madeline y para los demás, ellos indican las cepas, el uso, las cantidades, también eventos, efectos adversos, ¿cierto? Entonces ahí puedes profundizar porque realmente esto pues es un tema bastante amplio y debe personalizarse. No hay como más preguntas. Chicos, muchas gracias por el espacio. Hasta una próxima ocasión. Gracias.